Le damos la bienvenida a Catalina. Cata. Y también vamos a tener conectado de forma online a Emiliano Michelena, que es responsable de proyectos sustentables de cultura de Unión Ministros. Hola Cata, ¿estás por ahí? Acá estoy, ¿cómo estás, Ger? ¿Todo bien? Todo bien, vos, Bien, bienvenida Cata. Bueno, gracias. nada, si querés hacer una pequeña presentación para los que no te conocen. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse, por conectarse y participar de esta reunión. Mi nombre es Cata Cabana o Catalina Cabana, pero en todos lados me van a encontrar más fácil como Cata Cabana. Soy historiadora, me dedico desde hace bastante tiempo a la historia de Buenos Aires. En el 2018 publiqué mi libro sobre el Abasto, donde hago una gran introducción sobre la relación entre el barrio del Abasto, que después vamos a hablar un poco de eso, y la historia del tango. Y nada, mi rol como historiadora siempre es el de rescatar y el de difundir, ¿no? O sea, un poco nuestro pasado y nuestro patrimonio, y nada, para mí la ciudad más linda del mundo, que es Buenos Aires. Así que nada, me encanta contar historias y bueno, estoy ansiosa de escuchar sus preguntas, que seguro va a hacer que todo sea más dinámico a lo que yo preparé. Sí, Cata, bueno, nada, sé que bailás tango hace más de 20 años, ¿puede ser? ¿Cómo llegaste También. al tango y todo eso? ¿Qué fue lo que te atrajo? Bueno, yo de chica empecé a escuchar tango primero y cuando yo era chica en los 90, porque ya tengo casi 40, no había muchas clases de tango ni mucho para hacer, así que tuve que esperar a empezar la facu, y cuando empecé a estudiar historia empecé a bailar tango. Y fue como un camino en paralelo donde una cosa me llevó a la otra, y la búsqueda de mi propia identidad, ¿no? de buscar mis raíces culturales, me llevó a estudiar la historia de ambos, ¿no? Tanto la historia de Buenos Aires como mi lugar de origen, y la historia del tango como mi espacio social, cultural y de referencia. Y bueno, nada, todos esos caminos finalmente me llevaron a mi propio barrio, que fue lo más divertido. Claro. y, y sí, así que sí, bailo hace 20 años, doy clases también, pero bueno, lo mío es más de difusión histórica, y hace 20 años que soy historiadora. Así que es Wow, como Cata, ese camino. qué bueno, buenísimo. También nos tenés unas fotitos que para presentar ahí, ir contándonos un poco también. No sé si querés Ujú. compartir vos pantalla. Así después ya arrancamos con las preguntas de los vecinos, que hay un montón de vecinos conectados y tenemos varios también que quieren hacer preguntas. Así que si querés ir contando un poco de las fotos que nos traes para mostrarnos y eso, hacemos A un ver, repaso de eso y después vamos a las preguntas. ¿Dale? bien, ahí se ve. Se ve, sí, sí. Bien, esperen que estoy intentando mover esto para ir a la pantalla. Ahí, Ahí perdón. Recién está, terminé de dar perfecto. clase y estaba hablando de Art and Craft, así que van a ver cualquier otra cosa. No, En, no hay real- problema. Es en así realidad también un poco lo de esta forma virtual. es genial, porque yo recién hablaba eso con mis alumnos, era como, bueno, los dejo que voy a dar una charla y no tengo que viajar, los corto en el Meet y voy al Zoom. Y, sí, y Eh, seguís desde tu casa. y seguimos de casa, sí, pero bueno, está Ahí bien, está, hay Cata. que cuidarse. Bien, en realidad Perfecto. lo que armé es una breve presentación, básicamente para orientarnos un poco sobre la calle Corrientes, y por qué le digo calle y no avenida. ¿Sí? Bien. Para nosotros los porteños, Corrientes es la calle, Corrientes es un espacio donde el otro día me preguntaban por qué la calle Corrientes, y yo decía, porque siempre hay una cosa para ver en Corrientes. Para mí es la avenida principal, es la avenida más identitaria que tenemos como porteños. O sea, desde la gastronomía, el teatro, la diversión, lo intelectual, las librerías, todo está en esta avenida, que nace como calle. ¿Sí? Nace como calle y recién en la década del 30 se va a ensanchar como avenida, y es muy simbólica. Para mí es la avenida más simbólica de la ciudad, primero porque va desde el nacimiento de la ciudad hasta el último lugar donde visitamos como vecinos de este lugar. ¿No? Nace en el río, nace ahí en el puerto, que es ese espacio de intercambio, de inmigración, que nos hace ser porteños también, ¿no? Esta cosa de venir de los barcos, y termina en el cementerio de Chacarita, que es como al último lugar que iremos en algún momento, esperemos que no muy pronto. Entonces, es como un poco esto, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Son casi 7 kilómetros, casi 8 kilómetros, porque va del 0 al casi 7.000, y tiene de todo para recorrer. El nombre, que capaz que no lo saben, pero es una curiosidad, el nombre de la calle Corrientes
hace referencia, o en realidad es un homenaje a en la labor que tuvo la provincia de Corrientes en la Revolución de Mayo. Entonces, como reconocimiento se le cambia el nombre, antes se llamaba Inchaurregui, un nombre raro, vasco, que era el regidor de la ciudad cuando vinieron los ingleses, y en su labor por defendernos contra los ingleses, pumba, le pusieron Inchaurregui a esta calle. Entonces, bueno, ahí eso de los nombres me parecía una linda curiosidad. Me parece a mí que es una de las calles más eclécticas, y que es lo que les quería mostrar un poco a través de la arquitectura. O sea, yo siempre los invito a todos los vecinos, y a los que no son vecinos también de Buenos Aires, a hacer este recorrido, irse hasta Puerto Madero y empezar a caminar hasta Chacarita. Son un montón de cuadras, es un re ejercicio, pero es maravilloso ver los cambios arquitectónicos que nos muestran cómo ha avanzado el crecimiento de la ciudad. O sea, desde esa arquitectura de la década del 30 en el centro, que es exponencial, porque queríamos demostrar el valor que tenía Buenos Aires en los 30, los cereales, todo lo que es la Cámara Económica, los edificios de oficinas, ¿no? Como todo este racionalismo puesto en la arquitectura. Después es como que vamos caminando y vamos encontrando el límite en Callao, ¿no? Un límite borbónico, ahí muy academicista, que se entremezcla con un Art Nouveau en Balvanera, y entramos en esa locura del 11 absoluto, que es genial, ¿no? Una cosa efervescente del 11, para llegar a, para mí, el ícono mayor de la Avenida Corrientes, que es el Abasto, y después ver cómo baja la arquitectura, porque desde Medrano hacia Chacarita la arquitectura baja, y me muestra una ciudad que creció, pero para ser residencial, ¿no? Casitas bajas, más barrial. Entonces, eso nos habla mucho de quién habita esos espacios y para qué están hechos esos espacios. Y cómo se ha ido moviendo el límite de la ciudad, cómo ha ido creciendo del centro a los barrios, ¿no? Como dicen los libros. Me parece que es una avenida de lo más emocional también, porque esto que te digo, o sea, vas caminando y te vas a encontrar con situaciones de las más inverosímiles, una diversidad absoluta, todo es un espectáculo. O sea, vos caminás por Corrientes y ya es un espectáculo, no hace falta entrar al teatro, ya es como todo te sorprende, las luces. Le han echado la culpa, ¿no? A Corrientes tantas veces ay, porque llegan los del interior y ven las luces del centro y no, y te querés quedar porque es lo más divertido del planeta, nada más, porque no puede más. Bueno, y bueno, es una de alto impacto, esto que les decía, ¿no? Los ruidos, las luces, los sabores, ¿no? Para mí Corrientes es sinónimo de posibilidad. Vos tenés hambre a las 3 de la mañana y te podés comer una pizza en Guerrín, ¿no? O sea, Tranquilamente, sí, 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 eso es lo bueno que tiene, que nada, es tan grande y tiene tantas cosas que también te tienta un poco a ir, entrar al teatro, comer, y vas haciendo la recorrida. Perdón que te corté, pero sí, no, Cata. pero tal cual, es buenísimo. Bueno, esto que les decía, nace en el río, ¿no? Con este Puerto Madero modificado, que, bueno, los que comparten, que son contemporáneos a mí o son más grandes que yo, se acordarán de un Puerto Madero totalmente distinto, previo a los 90 y en los 80, ¿no? O sea, este corredor arquitectónico que tenemos La Boca, Puerto Madero y luego el centro hacia el Abasto. Termina esto que les decía en el cementerio. Fíjense esta locura, ¿no? Esa arquitectura que tengo en el centro, esos docks, y termino con un pórtico neoclásico, y que también se hace el cementerio, ¿no? Por el tema de las epidemias. Esto es algo que quise recalcar varios en estos tiempos, es que Buenos Aires es una ciudad que se adaptó siempre a las epidemias, tanto la arquitectura escolar como la arquitectura de los mercados, ¿no? O sea, de hecho, el Abasto es el único shopping que podría estar abierto, porque todas esas ventanitas se abren, porque fue construido en una epidemia. O sea, como hace 100 años había epidemias cada todos los días, todo el tiempo, o sea, fiebre amarilla, cólera, peste bubónica y una tras otra, el Abasto se adaptó a eso. O sea, hoy podríamos estar ahí con la difusión de Wow. aire interna que tiene. No, es genial cuando nos metemos en esto de la arquitectura. Bueno, obviamente no Sí. podía pasar por alto el obelisco, ¿no? Que corona ahí esa 9 de julio, que es el símbolo. Lo habían querido demoler 3 años después de hacerlo, pero ahí quedó el obelisco. Que también es muy importante porque se demuele una iglesia, que es la de San Nicolás de Bari, para emplazar el obelisco, y en esa iglesia fue donde se hizo la bandera argentina por primera vez en Buenos Aires. ¿Sí? O sea, es como en esta avenida se hizo la bandera por primera vez, ¿no? Avenida Corrientes. Y ese obelisco ahí.
Tiene esquinas emblemáticas, ¿no? Corrientes y Esmeralda, que es la esquina del tango, pero no solo es la esquina del tango, sino que también es la esquina del hombre que está solo y espera, ¿no? Es un ícono del intelecto, de los intelectuales porteños, ¿no? Bueno, hace 2 días se cumplió la efeméride de Scalabrini Ortiz, justamente, y ahí pegadito Corrientes y Maipú, otra esquina emblemática donde los cabarets, los bailes, la diversión, mucho tango, también en Corrientes y Maipú, y donde estaba originalmente el Teatro Empire, como le decía Carlitos Gardel al Teatro Empire, ¿no? Hablando de teatros, como les decía hace un rato, Corrientes es la avenida de los teatros. Yo muchas veces escucho decir que es la Broadway porteña. No. Es la avenida de teatros de Buenos Aires. O sea, dejemos esta comparación. Yo erradico totalmente estas comparaciones de la París del Plata, que la Broadway Broadway es porteña. Broadway y nosotros es la calle Corrientes, no hay Es la comparación calle totalmente. Corrientes. O sea, y para cualquier artista, llegar a calle Corrientes y estar ahí, o sea, desde el Teatro San Martín, lo que implica, hasta estar en un teatro de revistas o lo que sea como artista, llegué a calle Corrientes. Entonces, no, Broadway es otro tema. Y la París del Plata es otro tema también. O sea, Buenos Aires tiene una identidad ecléctica que la hace única. Acá quería destacar como un pequeño tip, es que en Calle Corrientes se estrena Juan Moreira a principios del siglo XX, que es una obra muy característica también de nuestra identidad y que nos ha hecho trascender mundialmente, pues fue una obra que se cansaron de repetirla en el mundo. Los barrios, ¿sí? Calle Corrientes, o la avenida Corrientes recorre diferentes barrios, como les decía, San Nicolás, Valvanera, Villa Crespo y finalmente Chacarita. Dentro de Valvanera, en realidad, el 11 y el Abasto, ¿no? Que son como otras identidades dentro de esto. Y ahí les mostraba una foto antigua, ¿no? del actual edificio Comega, que muestra justamente esta cosa ecléctica entre los primeros rascacielos que tenemos en la década del 30, que a veces nosotros nos ponemos frente a la arquitectura actual y también la criticamos, ¿no? Como estas torres, estos edificios, pero en aquel entonces, fíjense la contradicción entre las casas de 3, 4 pisos o los edificios de pocos pisos y ese alto rascacielos. También generó una confrontación, fue como, ¿qué pasó acá? Pero bueno, después apareció también el Empire State con King Kong y esas cosas y las interpretaciones cambian. Bien, acá tenemos esta esquina fundamental de Valvanera, ¿no? La famosa esquina de los 70 balcones sin ninguna flor, que es una especie de mito, porque no está corroborado que así sea, pero para todos nosotros son los 70 balcones y ninguna flor, y es esa esquina donde la diversidad es absoluta, ¿no? O sea, el 11 es un lugar mágico, vos entrás a esas cuadras del 11 y entre el cotillón, las telas, no sé, los olores, las comidas, todo lo que puede pasar, y esa estación emblemática, ¿no? Que acá me gustaría también detenerme, porque la avenida Corrientes también es importante en lo que es el transporte y es importante en la historia del transporte. Es una de las primeras avenidas con tranvías, con el subte, o sea, la línea A es la primera, la B es la segunda. Entonces, y se hacen estudios en ese momento de por qué hacer esta línea y por qué conectar el centro con esta zona, que conectaba con el tren y finalmente ahí atrás se ve, y los comparto, conectaba con el mercado que abastecía a toda la ciudad. ¿Sí? Esto también está buenísimo porque esto fue el crecimiento absoluto, o sea, cuando se mueve el límite de Callao hacia el Abasto, la ciudad sigue creciendo. Entonces acá es donde se veía como ese cambio después, y bueno, es mi barrio, así que es el más lindo de todos, es el que más me gusta. Ahora después vamos a hablar un poco también de qué pasa, porque el barrio del Abasto siempre está ligado con el tango, y esto que yo hice en el libro es conectar a muchísimos representantes de la historia del tango. De hecho, Troilo, por ejemplo, que nació acá cerquita del Abasto, él siempre se definió como un ser del Abasto, ¿no? Y le escribe Nocturna a mi barrio y se despide así de su Abasto, ¿no? Y ahí en Corona Corrientes. Mucha gente me ha preguntado si esto era una estación de trenes, por ejemplo. Pero bueno, y le explico que es un Es que la mercado. estructura pareciera ser una estación de tren, sí. Sí. Pero bueno, es la arquitectura que nos habla también, porque de repente es una cosa inmensa que se construye en los 30 justamente. Bueno, el primer mercado es de 1893, el de hierro, que responde a la Torre Eiffel, pero este es de los 30 y es ese auge, ¿no? Del campo y de todos los productos agroexportadores que tenemos, y es eso, es como, acá estoy, acá llegué y voy a abastecer a toda la ciudad.
sea, es esa cosa poderosa, ¿no? De la arquitectura. El coloso, le dicen acá en el barrio. Así que bueno, si unimos todos los puntos de esta avenida Corrientes, inevitablemente todos los caminos nos conducen a Carlitos Gardel, ¿no? Es la identidad por la identidad misma. Es genial porque realmente une todos los puntos de la avenida Corrientes. Él cuando llega con la mamá de chiquito en 1893, se va a vivir cerca del centro, ¿sí? Por Corrientes y Uruguay va a estar viviendo, después se va a la calle Rincón, pero al principio va a vivir en Corrientes y Uruguay, y esa cosa de vivir cerca de los teatros le generó mucho esto del canto y la actuación. Después, nada, se la pasaba en el centro cuando ya estaba en los teatros cantando, ¿no? Esto del éxito en el Empire, como le decía, y su debut en el Abasto, pero lo más sorprendente de Gardel justamente es su funeral, ¿no? Él, todo, como sabrá la mayoría, muere en Medellín y le hacen el funeral en el Luna Park, ¿no? Un lugar emblemático, porque también es el teatro de los deportes, se construye con ese objetivo, y una caravana inmensa, absoluta, lo acompaña hasta Chacarita. Una caravana interminable, porque de hecho duró muchísimas horas esa caravana, y transcurre toda la avenida Corrientes, el Abasto así como desde arriba, testigo, porque aparte mirándolo como te la perdiste, porque no me conociste, no llegó a conocer las arcadas, y llega a Chacarita, ¿no? Y al día de hoy es esa tradición gardeliana de ir a Chacarita, ponerle el pucho. A mí me gusta mucho siempre rescatar esta cita que les dejo ahí de Jorge Gotling, que era un periodista, creo que estaba en la Nación o en Clarín hace muchos años, y que tiene unos libros sobre tango, porque lo vivió muy de cerca, que él dice que Gardel es una secreta necesidad de los porteños, ¿no? Es como este personaje muy a lo Maradona, ¿no? Este que nace pobre y destinado a ser exitoso, el dandy, el traje, ¿no? El éxito por el éxito. eh, y nada, es como Gardel, ¿no? Gardel es como mundial, o sea, todo el mundo Es mundial, tal cual. es mundial. A mí me pasó, en el 2019 estuvimos de gira en Puerto Rico y fuimos a una islita chiquitita, se llama Isabela, y tienen un monumento a Gardel. O sea, Wow. cada vez llegas a esos lugares, te lo encontrás y decís, mira esta gente, no, buenísimo. Gardel es así, pero así como Gardel en la década del 50 se impone, así como esta imagen porteña, para mí, otra personaje del tango que también me resulta muy emblemática y que también es muy de Calle Corrientes es Tita Merelo, ¿no? Esta personaje que vivió casi 100 años, y también para mí es como, en el caso del barrio, sobre todo en el Abasto, así como Gardel es este personaje que está linkeado absolutamente con el Abasto, ¿no? Porque está la casa, está el museo, la estación de subte y todo, la película Mercado de Abasto está representada por Tita Merelo. Y Tita, o sea, ocupa un espacio importantísimo dentro del mercado, un lugar tal vez rodeado de hombres, y ella como muy poderosa, y gritando, yo soy del Abasto, y se dice de mí, todo eso, como es nuestra mamá acá en el barrio, es nuestra ídola, la amamos. Pero bueno, Corrientes no solo tiene tangueros, pensemos que durante toda la avenida Corrientes tenemos el pasaje de Discépolo, tenemos a Pugliese hoy como estación en Malavia, y tenemos en Scalabrini y Corrientes, ahí está el monumento a Pugliese, pero aparte Pugliese muere acá, sobre la avenida Corrientes, en su casa, a pasitos del Abasto. Troilo, que todo el tiempo también se movía por el centro, y bueno, Tita, como les acabo de contar, como este emblema femenino del Abasto. Y obviamente también hay mucho rock en la avenida Corrientes, porque los tiempos cambian y porque estos personajes aparecen. Esta foto es un emblema de Fito Páez con Pugliese en calle Corrientes, con el obelisco de fondo. De hecho, Es la foto. Me encanta Fito es, Páez también. es hermosa, y de hecho ahora me estoy metiendo mucho con esta relación entre el rock y el tango, y nada, los escuchás a los que saben mucho de esto y te dicen, Fito Páez escribió tangos, ¿no? Y Es los que cantó en otro Fito, tiempo. sí, Cata, la verdad yo escucho mucho Fito Páez y él también lo que hace es hacer un tema de rock, pero en medio de ese tema salir con algo de tango. Y en Total. varios temas lo hace, y seguramente debe tener temas solo de tango también porque es súper talentoso y nada, aguante Fito Páez, me encanta. Bueno, son los hijos de esa generación, ¿no? O sea, Charlie, Fito, Spinetta, son los hijos del tango. O sea, en algún momento Celeste Carballo, todos estos rockeros, de hecho han grabado también algunas
algunos tangos más rockerizados, pero tangos al fin, y muchos han llegado al tango gracias a estos personajes que han rescatado. Vos recién me preguntabas lo del tango, y la vez pasada en una pregunta que me hicieron también, me vino así a la cabeza el disco de Tango Feroz. O sea, mi primer tango fue Malevaje de Goyeneche en el disco de Tango Feroz, de la película, que nada que ver. Sí, la leyenda de Tanguito, sí, 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 Tango Feroz, me encanta la película. Totalmente. Y de hecho Tanguito es otro personaje muy de Calle Corrientes. No nos olvidemos que en el medio de Once, en el bar La Perla, Tanguito escribe grandes temas del rock bueno, con los Gatos y todo. O sea, el rock nacional nace a 3 cuadras de Calle Corrientes. Y bueno, y acá en el Abasto Luca Prodan, ¿no? Como otro personaje, sumo, que muchos se acuerdan de él caminando por la avenida con su botella de ginebra, así como perdido por el barrio, esos años que vivió por acá. Pero bueno, nada, es como que Corrientes conecta cada hilo de la identidad que podemos tener. Bueno, y para terminar con las fotos y empezar con las preguntas, el emblema de Corrientes 348, el Bien, gran mito de ese tango, porque en realidad es un estacionamiento, no es que pasó lo que cuenta el tango, claro, pero todos vamos y nos sacamos la foto ahí, porque no lo podemos evitar. tal Este, cual. Cata, súper interesante todo lo que nos contaste. Muchas cosas no las sabía. Obviamente, capaz que a lo mejor no sé si soy chico todavía o no, pero un montón de cosas que no sabía me resultan muy interesantes. Lo que sí, ahora, si querés, pasamos a las preguntas de los vecinos, que hay varios que se anotaron para hacerte preguntas. Y Dale, lo único que les dejo nada, ahí escrito, que dice Buenos Aires.historias por Cata, ese es mi Instagram, así que bueno, nada, para los que eso. me quieran seguir conociendo, Sigan la me pueden Cata. seguir ahí. Bien. Bueno, el primero orador es Alicia Batista. Alicia, Alicia, tenés que apretar el Sí, ya, botoncito que ya dice. está. Ahí está. Bueno, Bienvenida, buenas Alicia. tardes, Buenas tardes. muchas gracias, muy entretenida e interesante, por supuesto, la charla. Yo vivo a 1,5 cuadras de Corrientes y Malavia. Y bueno, obviamente que estos dos íconos del tango, que son Tita y Gardel, son infaltables. Pero te quería hacer una pregunta un poco más adentro de Corrientes en Villa Crespo, que es sobre el conventillo de la Paloma. Sí, Lo que me puedas contar, yo lo visité, hay una pequeña plaquita, pero me gustaría que si vos conoces algo más en profundidad lo cuentes. sí, el Conventillo de la Paloma está ahí en Serrano, a pasitos de Sí, Corrientes. sí. Se puede visitar, es cierto, y bueno, es el espacio donde está recreada la obra de teatro, también creo que hay una película también del conventillo. El mito lo ubica en San Telmo. Muchos hablan de que el conventillo de la Paloma está en San Telmo, pero bueno, el verdadero es este de Villa Crespo. Claro. Y está buenísimo este rescate, porque de repente uno conoce la obra o tal cosa, y está lindo eso de esto que decís vos, Alicia, de acercarte al lugar y vivenciarlo un poco, ¿no? A veces es solo la fachada o a veces es algo que queda ahí, eh, pero bueno, está ahí y es visitable. Yo siempre lo recomiendo eso, como poder ir a hacer también el Zanjón de Granados o la Casa Mínima, ¿no? Que ¿a qué voy? A veces hay como mucha romantización o nos imaginamos mucho cómo era el conventillo, ¿no? Y no, porque el conventillo y a veces solo repetimos las palabras, pero cuando nos acercamos al espacio y vemos cómo se habitaban esos espacios, ¿no? Y recreamos en nuestra cabeza de repente y entendemos lo que es el patio, lo que son las habitaciones, el porqué, el aire, el valor del aire, de poder respirar incluso hasta la intimidad, ¿no? Porque el hecho de tener un espacio propio está bueno cuando nos encontramos con esos lugares. Así que sí, el conventillo de la Paloma es ese, es el que está en Serrano y Corrientes. Yo me lo encontré de casualidad hace unos años también, venía caminando y dice así, ¡ay, mira, es acá! Eh, pero sí, eso también, hay que caminar prestando atención. Estuve viendo un par de fotos del conventillo y es hermoso, la verdad que Sí, es muy lindo, es muy lindo. Me gustaría conocerlo
personalmente, ir a visitarlo al Comercio. Bien, seguimos con la próxima, es María Angélica Isuel. María Angélica, tenés que apretar el botoncito de cancelar, silenciar ahora. No Ahí voy a está. hacer ninguna pregunta, gracias. Bueno, María, dale, gracias. Bueno, seguimos con el siguiente, Joana Coduti. Joana Coduti. Ahí me dicen que tenés que apretar el botoncito de Sí, cancelar. Ahí está, sí. Joana. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. No, estaba escuchando y estaba tomando nota de un montón de cosas porque yo hace un mes, o sea, soy del Chaco y vivo en Buenos Aires, así que hace un mes arranqué con esto de turista en la ciudad a tratar de conocer, bueno, fui al San Juan de Granados que acaban de mencionar, y me llamó la atención dos cosas porque que habías mencionado recién sobre el tema de la epidemia, porque, bueno, en casi todas las historias que uno va recorriendo en Buenos Aires hacen hincapié en 1871, que ya por el inicio del saneamiento, por la historia de San Telmo yéndose a Recoleta, y me llamó la atención dos cosas. Una que dijiste de las ventanitas del mercado de abasto, que se abren, que estaban hechas con la finalidad de, ya que se construyó dentro de un contexto de pandemia, ¿puede ser? Sí, Buenos Aires vivió en pandemia desde antes de 1871 y hasta Sí. cerca de 1920. Una tras otra, pero una tras otra, ¿sí? O sea, empezamos con el cólera, la fiebre amarilla, la peste bubónica, después hubo la fiebre española, pero y el cólera no se iba, o sea, hay cosas que seguían estando. Después tenés otro tipo de problemas de higiene, que por eso se amplía el cementerio de Chacarita, justamente, que tiene que ver con que antes a los muertos se los enterraba por colectividades en algunas plazas. Y todo, o sea, esto va a sonar horripilante, pero todos sabemos que en algún momento se descompone todo eso, y la ciudad de Buenos Aires, nosotros ahora estamos todos viviendo en una gran ciudad, pero abajo nuestro está lleno de arroyos y lleno de agua, y todo eso está conectado con nuestras redes acuáticas. Y la gente empezaba a consumir esas aguas con la gente podrida. Entonces, todo eso generaba como más problemas de higiene, uno tras otro. Y esto a veces nos olvidamos. O sea, pensemos que todo esto generó, por ejemplo, que Malbrán, el señor Malbrán, que existía, empezó a hacer investigaciones, que se abran hospitales como el Durán, que se genere una red de hospitales públicos, porque también estaban los hospitales por colectividades, ¿no? El alemán, el francés, el español, y que de repente ahora tengo que tener hospitales públicos y que se ponen a estudiar el efecto de las vacunas, la importancia de lavarse las manos. Eso, o sea, la gente se moría en los partos porque el médico no se lavaba las manos. Entonces, todo esto también empieza a repercutir arquitectónicamente, ¿no? Entonces, se mueven los límites, sacamos a los muertos de donde están y los llevamos o sea, fíjense dónde está Chacarita. Chacarita, en 1870, cuando se abre, cuando se amplía ese cementerio, porque en realidad Parque Los Andes, no había nada ahí, nada, o sea, ni siquiera había nada acá en el Abasto. O sea, era como afuera, lejos de acá. Piensen, miren, para que se ubiquen un poco, en 1890, 1900, cuando las familias bien se casaban en la iglesia de la Merced o en la iglesia de San Nicolás, se iban de luna de miel a zona sur, a lo sumo San Fernando. O sea, para que se den una idea de lo lejos que eso quedaba entre todos nosotros. Entonces, llevar los muertos allá era llevarlos bien lejos. Lo mismo que abrir el mercado acá, o sea, se tira abajo el mercado que estaba donde hoy está el Congreso y se plantea el mercado acá del Abasto, porque es afuera de la ciudad. Y eso es súper interesante, porque cuando hablamos del nacimiento de cosas en la orilla de la ciudad, también nos referimos a estas orillas, porque no necesariamente son orillas del río, son orillas de la ciudad y que también están rodeadas de arroyos. O sea, la ciudad está llena de arroyos por todos lados. Entonces, bueno, esta cosa, de hecho acá en la estación de Once, por ejemplo, quemaban los cuerpos y quemaban los colchones de los de la peste bubónica. O sea, había como todo un accionar en esto. Se empiezan a generar trajes por las epidemias. Y se convivía, después la tuberculosis. O sea, porque como una tras otra. Esto de tener un año y medio de epidemia, yo creo que se levanta alguien de esa época y nos mira y dice, ustedes son re flojitos. O sea,
¿entendés? Porque en esa época eran una tras otra. O sea, si no te atacaba el agua, te atacaba la rata, y si no te atacaba la tuberculosis, y si no te atacaba otra cosa. O sea, era un horror. No, y aparte en esta época también tenemos todas las comodidades de internet y un montón de cosas que estar encerrado lo hace que sea un poco más llevadero. Claro, recién hablábamos del conventillo. Imagínense vivir de esta forma en un cuarto de 2x2, Claro. ¿no? O sea, con 8 hijos, todos juntos. Bueno, todo eso. Entonces, esto que yo les decía del abasto, el primer abasto, que es de hierro, tenía una cúpula así, ¿no? Y toda una rotación de aire muy parecida, ahora que estás de turista, al mercado de San Telmo. El mercado de San Telmo en el medio vieron que tiene una cúpula. Bueno, el primer abasto es de 1893 y el mercado de San Telmo es de 1897. ¿Sí? Que en realidad el mercado de San Telmo es un mercado de cercanía y el mercado de abasto es de abastecer a toda la ciudad. Y después, cuando se hacen las arcadas, lo que sí tiene es que las ventanas, todas las ventanas se abren, porque en esa época, como no había aire acondicionado y se pudrían todos de esta manera, y aparte estás manejando alimentos y podés contaminar a medio planeta y matarlos a todos de una contaminación cruzada o de la vaca loca. O sea, seguimos sumando problemas, ¿no? Porque tampoco hay refrigeración. Entonces, lo que hacían es un sistema de ventilación cruzada, lo que hacemos ahora. Entonces el aire va empujando el aire viciado y va saliendo, y así. Lo mismo pasaba con las escuelas en esa época, muchas escuelas de techos altos. La arquitectura va dando respuesta y se va adaptando. Eso es súper interesante cuando uno camina y dice, ah, mirá, esto está acá por esto, está acá por aquello. Entendiendo el porqué, ¿no? O sea, más allá de que son todos lindos los edificios y los amamos y nos parecen divinos y queremos rescatarlos, ¿por qué se hacen como se hacen? ¿Por qué son así? Ah, perfecto. Bien, súper claro. No sé si, Joana, querías preguntar algo más. Haceme seña porque está muteada. La desmuteás a Joana, por favor. Ahí no sé si te llegó para apretar el botoncito. Ahí está, sí. No, súper claro, así que muchísimas gracias. Bueno, Joana. Bueno, entonces seguimos con la siguiente oradora, que es Viviana Varela. Viviana, también te va a aparecer el cartelito de cancelar, silenciar ahora. Tenés que clicar ahí. Hola, bueno, justo me encantó la charla, punto 1. Punto 2, justo la pregunta mía iba en relación a la historia de la construcción del abasto, fue justo lo que preguntó Joana. La otra pregunta que te voy a hacer es respecto, ¿se ensancha primero Corrientes y se construye el obelisco después o va todo junto ese proceso? Se va como tirando en partes. Se va haciendo de a partes cuando se llega a la parte. De hecho, la 9 de julio no existía tampoco. O sea, la 9 de julio se empieza también a ensanchar en ese momento. Estás silenciada, Viviana. Bien, ahí la desactivás a Viviana, por favor, un segundito. Ahí está. Ahí está, la bien. mamá de mi marido, cuando era chica, vivía en las casas que estaban en medio de la avenida 9 de julio, lo que es ahora la 9 de julio, así que esa historia la conozco. Pero sí, dale, o sea, sí. Vos Sí, decís entonces, que fue por partes. es por partes. De hecho, si ves fotos viejas de la zona del Abasto, por ejemplo, Corrientes es más angosta. Después también se ensanchó un poquito más, y de hecho en las partes donde es más ancha, porque la ciudad va creciendo y ya la construyen más ancha, en el medio tenías el que dirigía el tránsito, porque no había semáforos. Pero se va ensanchando en partes, ¿no? O sea, con el crecimiento del subterráneo, de los trenes, y un poco esa conexión. Sí. Y la Avenida de Julio lo mismo, se hace en la década del... La otra pregunta es... la otra pregunta es, el primer ferrocarril, ya termino, el primer ferrocarril, el que iba a 11, surge como consecuencia de la fiebre amarilla. Ese que pasa, viste, por Corrientes, Lavalle, y hay una callecita. Sí, hay un ferrocarril que es cierto, surge por la fiebre amarilla, y te tiro un dato así curioso: en la esquina de Jean Jaurès y Corrientes, frente a la Shell, en ese lugar que ahora es de tribunales, en ese lugar era como un depósito de cuerpos.
era como el medio entre el centro y Chacarita, entonces era una especie de morgue, los dejaban ahí, y pasaba este tranvía, levantaba, le llamaban el tranvía de los muertos, y se los llevaba hasta Chacarita. Si vienen a verlo y prestan atención, miran arriba, y está decorado con unos cosos rectangulares que parecen féretros, parecen ataúdes. Así Wow. que sí, pasaba por acá. Nunca los vi, pero voy a prestar atención para la próxima. Bien, Viviana. Seguimos con María Cristina Tisoni. María Cristina. Me dicen que no está María Cristina. Vamos con Julieta Santone. Julieta, tenés que apretar el cartelito que dice cancelar, silenciar ahora. Si no seguimos con... Ahí me dicen los chicos que te ven, pero que tenés que apretar el cartelito de cancelar, silenciar para que puedas hablar. Si no, seguimos con la siguiente y después volvemos otra vez a Julieta. María Eugenia Ruiz Milet. María Eugenia Ruiz Acá Milet. acá estoy. ¿Se escucha? Perfecto, María Eugenia, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio, la verdad que es súper interesante lo que contás, Cata. Tengo dos consultas, una es si hay organizado caminata para recorrer Corrientes tal como la describiste desde su inicio hasta por lo menos Chacarita. Imagino que una caminata así llevaría unas horas, que tal vez se puede hacer en escalas por si alguien se quiere bajar de la caminata y subir otros, y se pueden hacer como pequeñas escalas gastronómicas, como para que uno diga, bueno, como una porción de pizza acá, o algo allá, o lo que sea, y contar todo esto que contás, que es un documental y es hermoso, súper interesante, y cosas que a pesar de que uno las camina 20 millones de veces, no las pasa por alto, porque va a ser un trámite, porque se distrae, porque está en otra cosa. Y otra pregunta es si la legislación, cómo contempla y cómo resguarda la legislación de la arquitectura todas estas construcciones y zonas históricas de la ciudad. Gracias. Bien, con respecto a las caminatas, antes de la pandemia, sí, no hacíamos Puerto Madero, Chacarita, pero sí hice diferentes recorridos. Tenemos un recorrido muy específico del Abasto, armado, donde contamos un montón de todo esto a los alrededores del Abasto como un micro lugar donde podemos ver todas estas cosas también. Pero sí, hemos hecho diferentes recorridos por Corrientes, de repente Puerto Madero hasta Callao, por ejemplo, como una primera instancia. Para hacerlo todo en un solo día es un montón, porque capaz que uno lo hace solo, va caminando, sacando fotos, re contento, pero si vamos parando en cada lugar y para contar todo, lo tendríamos que hacer en 3 encuentros, por lo menos, o por lo menos 2, para hacerlo tranqui. Sí me parece que, por ejemplo, la pandemia nos da la posibilidad de ir a estos lugares más vacíos ahora de repente, ¿no? Antes caminar por Florida o caminar, me olvidé de contarles de Florida y Corrientes, también como esa esquina de los locales y esta parte comercial, pero hoy esta cosa de que el centro está vacío nos da esta posibilidad de caminarlo y descubrirlo de otra manera y no estar buscando, o sea, no estar chocándonos con todo el mundo. Yo sé que no podría manejar, por ejemplo, porque voy todo el día mirando para arriba, y ahora tuve esa oportunidad, ¿no? Como caminar Florida sin chocarme con nadie y estar caminando así, uy, mira qué lindo. Así que nada, eso me parece que está buenísimo. Con respecto a la legislación, no me voy a meter mucho en ese tema. Sí hay una legislación de patrimonio que tiene determinados edificios como protegidos. Hay una protección que dice, bueno, tales edificios de tal año a tal año no se pueden tocar. Hay muchos edificios que están declarados patrimonio histórico, otros que son monumento histórico y entonces no se pueden tocar. Acá, particularmente en el Abasto, están los proyectos de ampliación de las zonas patrimoniales también, como para hacer esta defensa. Pero bueno, o sea, hay cosas que a veces se nos escapan, o hay cosas que nos gustaría retener, agarrar y qué sé yo, pero es difícil. Yo siento que frente a la pérdida de repente de edificios que uno lamenta,
nada, tenemos como historiadores la posibilidad de documentarlos, de sacarles fotos, de dejarlos registrados y contar que existieron, ¿no? Hacerlos visibles después en el transcurso de la historia. Que nada, en la historia eso pasa un montón, que de repente hay cosas que desaparecen de la historia o son invisibles a la historia, y bueno, a mí me gusta hacer visibles las cosas, así que si algo desaparece, por lo menos que quede registrado en alguna foto. Obvio, totalmente. Seguimos con Ana Segovia. Tenemos varios, por eso estoy tratando de ir, que vayan preguntando, porque si no después se nos termina la hora, Cata, y nos vamos a quedar con un montón de preguntas, pero tenemos varios todavía, algunos vecinos que quieren preguntarte. Ahí está Ana. Sí, dime. Ana, Acá ¿cómo estoy. estás? ¿Me escuchás bien? Bienvenida, te escuchamos perfecto, Ana. Bueno, la verdad que yo soy una enamorada de Buenos Aires y les voy a contar un secreto, chicos. Yo estoy residiendo en Córdoba, vivo en las sierras, en Embalse, en el Valle de Calamuchita, y el que vive en Capital Federal, en La Recoleta, es mi hijo. Entonces él tuvo que poner su dirección para yo poder integrarme al grupo. Así que como me interesa mucho la historia de Buenos Aires, y más porque soy locutora y hago la producción de radio de tango, me interesaba mucho la historia de Buenos Aires. Y no la conozco, estudié turismo, pero estudié más sobre mi Córdoba, ¿está? Y siempre que voy a Buenos Aires recorro los museos. Y me vas a decir, ¿por qué los museos? Porque es la única forma de recabar historia, de encontrar eso que no sabemos los argentinos. Y llevo a mis nietas a que conozcan todo eso sobre los museos. Y lo primero que hice cuando llevé a mi primera nieta, la llevé al cementerio de La Recoleta. Y me llamó mucho la atención las historias de las familias, de las primeras familias argentinas, ya cuando teníamos la libertad, ya éramos independientes. Me encantó lo de la calle Corrientes, me encantó lo que contaron del Abasto, porque es otro de los lugares que cuando era pequeña mi padre me llevaba. Y yo estaba enamorada de Buenos Aires, sigo enamorada de Buenos Aires. Ustedes perdónenme que haya mentido la dirección con la de mi hijo, pero soy de Embalse, del Valle de Calamuchita. Todo bien, Ana, todos pueden participar de la reunión, no te preocupes. Bien, me interesa mucho conocer cómo se fueron haciendo las calles y me encantó lo de la calle Corrientes. La Libertador, que me llama tanto la atención. ¿Cuándo se inicia eso tan grande, que es tan impresionante esa avenida? ¿Se puede saber, se puede conocer la avenida Libertador? Sí, te puedo contar de Avenida Libertador, puntualmente en qué año se abrió la avenida, no lo tengo el dato, pero sí te puedo contar que toda esa zona de la ciudad tiene que ver con un proyecto entre 1880 en adelante, donde se empieza a diseñar la ciudad botánicamente. Entonces esas calles también se abren, tanto Figueroa Alcorta, Libertador, los bosques de Palermo, ¿no? Esto de traer a Carlos Tais, por ejemplo, para hacer todo el diseño del Rosedal, hacer el jardín botánico. Libertador es como un corredor inmenso también, ¿no? Y lo mismo que Figueroa Alcorta, toda esa zona, nada, representa también esa cosa de embellecer. Buenos Aires está como desbalanceado, ¿no? En el verde de repente, porque toda esa zona es hiperverde y de repente hay algunos espacios que carecen, pero había un proyecto de urbanización, ¿no? Un proyecto de diseño urbano. Entonces, esto que vos recién decís, cómo crecen las calles, tiene que ver con ese diseño urbano. Hubo un intendente muy particular, que se llamaba Torcuato T. de Alvear, Torcuato, así, tipo nada, que vos recién decías, el cementerio de Recoleta, el primer mausoleo que te chocas cuando entras es el de la familia Alvear. Y a mí me parece re curioso, porque ese mausoleo está en diagonal. O sea, vos entrás y te lo chocas así en diagonal. Y Torcuato T. de Alvear es el que tiró todo para abrirme las diagonales, ¿no? Entonces es como ese simbolismo en el mausoleo. Y él tenía esto del diseño urbano. Entonces de a poco se va abriendo. Ahora, toda esa zona, Recoleta, esa zona de Libertador, donde estaba Lital Park, cuando yo era chica, por ejemplo, y toda esa zona, es una zona también re importante para el tango, porque ahí se hacían unas fiestas españolas que se llamaban romerías, que eran como unos picnics españoles, donde se bailaba tango.
en 1890. Un tango que no es el tango que conocemos ahora, pero la palabra tango ya la mencionaban los españoles en aquel entonces. Y toda esa zona, por ejemplo, el Palais de Glace, donde también iban las orquestas, con las primeras orquestas, Arolas, ¿no? Bardi, todos estos gérmenes principales del tango en la música, y donde, nada, tenías que ir de pantalón largo porque si no, no te dejaban entrar. En aquella época los hombres menores de 18 no tenían pantalones largos. O sea, cuando cumplía los 18, miren esto, ¿no? O sea, pasaban el invierno en shortcito, en bermuda. Cuando cumplían los 18 es como, toma, te doy los pantalones largos. Y entonces le pedían algún pantalón, algún tío, algún algo para poder entrar al Palais de Glace a escuchar las orquestas. Y le decían la Tierra del Fuego, atenti, porque ahora como tipo la Recoleta es como divino, venía de Libertador maravilloso, pero 1900 ahí había malevos, en esa zona. Y después nada, hay un montón de historias de esa zona de Palermo riquísimas, ¿no? Como toda la curiosidad entre Sarmiento, Rosas, el Parque 3 de Febrero, toda esa cosa curiosa e irónica de cómo nombran los lugares porque se detestaban entre ellos, era buenísimo también. La rivalidad de barrios. Sí. Bueno, seguimos con Oscar Prado. Oscar, quiero que todos los que se anotaron puedan, aunque sea preguntar algo, hacer una pregunta para no dejar a nadie afuera. La verdad que es muchísima gente la que se anotó para hablar. A ver, Oscar, ¿estás? Sí, aquí estoy. ¿Me Hola, escuchan? Oscar. Sí, te ¿Qué escuchamos tal? perfecto. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En realidad me anoté, pero no tenía nada en particular que decir, no tengo nada que agradecer la charla de Cata. Muy interesante tus La verdad que historias, sí. tus cuentos. Me encantó eso de pensar la calle Corrientes como un eje que nos lleva casi a recorrer nuestra vida. Es una línea de tiempo la calle Es Corrientes. una Sí. línea de tiempo. Buena idea, buena idea. Así Gracias. que nada, gracias por la charla, divertida, entretenida y una buena mirada de la ciudad. Bien, Gracias. Oscar. Buenísimo, gracias. A ustedes. Seguimos con Liliana Saguín. Liliana Saguín. Liliana, ¿está? Hola, Liliana. Acá estoy. ¿Cómo Acá estás, estoy. Liliana? Acá que prendo la luz. ¿Qué Perfecto, tal? te escuchamos Bueno, bien. Buenas tardes. buenas tardes a todos y gracias a Cata. Yo me enteré de esto, escucho Radio Ciudad los fines de semana fundamentalmente y bueno, cuando me levanto temprano escucho el programa de donde están todas estas informaciones. Yo me anoté también, al igual que Oscar, pero la verdad, lo único que tengo que decirles es agradecer y que sigan haciendo estas reuniones con Cata, que es fascinante ir enterándonos de secretos y cómo llegamos a lo que hoy es Buenos Aires. Así que, Cata, por favor, seguí dándonos estas charlas con frecuencia. Bueno, Gracias. es todo, gracias. Bueno, no, gracias a vos, Liliana. A ver, seguimos con Elida Vega. Elida Vega. Edilia, perdón, Edilia Vega. Edilia, acá estoy. Es Edilia, discúlpame. No, está. Todo se equivoca con Se mi deben nombre. confundir todos por eso. Todo. Casi todo empieza con Edi, nada más. Bueno, yo Bueno, también sí. un poco quería, como estuvieron las dos señoras atrás, agradecerles estas notas, porque hay muchas cosas que no conocemos, la mayoría no conocemos, y es un agradecimiento a ustedes, al gobierno de la ciudad, toda esta información. Yo personalmente la desconocía, la mayor parte de lo que contó Cata. Es que Cata nos Así dio que- un pantallazo tan grande que creo que todas las preguntas que teníamos están puestas ahí. Pero bueno, nos quedan algunos, así que Yo seguimos. pido perdón porque hablo muy rápido. Sí. A veces yo sé que hablo rápido, pero es porque quiero contarles de todo y nada. No, perdón. perfecto, y muchas gracias. Es que está Muchas perfecto, exacto. Gracias, Edilia. Pues seguimos con Rafael Miño. Rafael. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Rafael. Te escuchamos Bueno, perfecto.
Bueno, me alegro. Antes que nada, quería agradecerles a ustedes por habernos brindado esto. Una genia, Cata. Tiene 40 siglos, tiene, porque no sé cómo sabe tanto. Bueno, yo lo que quería era remarcar ahí con el cartel de Corriente 348, que también es un elemento que yo considero muy importante en la identidad del porteño, ¿no? Como el filete. Y quería que hable un poquito más del filete por ahí, si tiene algún conocimiento. Sé cómo son los orígenes y todo esto, pero quería eso y volver a agradecerle de nuevo por todo lo que sabe y por compartirlo. Dale, gracias, Rafael. Sí, a mí el fileteado me parece fundamental, ¿no? O sea, también es patrimonio, justamente, está declarado como patrimonio de la ciudad. Acá justo en el Abasto tenemos el paseo del fileteado, que son varias casas en diferentes técnicas. El fileteado tiene como diferentes estilos, hay quienes se quedan como en los colores, hay quienes usan más animales, más flores. La hoja de acanto es como fundamental, ¿no? Es lo que va a estar siempre ahí. Y bueno, el fileteado todos lo conocemos como esa cosa que decora en algún punto los colectivos y los camiones, ¿no? En sus inicios. Y el otro día este año estuve como investigando un poco más sobre el fileteado y empecé a encontrar como más raíces también del fileteado, que siempre se lo linkea con el italiano, pero de repente esta hoja de acanto nos acompaña desde los árabes, ¿no? Los árabes que llegan a España y los españoles, y de hecho hasta si miramos el Art and Craft, que justo se me escapaba recién el PowerPoint con William Morris, los ingleses están llenos de hojas de acanto, ¿no? Y esta cosa orgánica, y las mariposas, y los pájaros. Para mí, esto es una apreciación muy personal, pero el fileteado termina siendo como esta cosa entrelazada artística de todas esas colectividades que en algún punto estaban acá. Buenos Aires se lee antes y después de la inmigración, ¿no? O sea, antes no podemos evitar, no podemos olvidar, ¿no? Nuestras raíces tan hispánicas que tenemos en Buenos Aires, que también están muy desarrolladas en la arquitectura, y después de las corrientes inmigratorias, desde 1890 en adelante, toda esa mezcla, ¿no? O sea, no somos una sola corriente, ¿no? Qué sé yo, jugamos al rugby, jugamos al fútbol, tenemos arquitectura de ladrillo, tenemos arquitectura italiana, muy ecléctico, entonces yo termino encontrando en el fileteado como una respuesta a todo eso y un arte muy popular, ¿no? Porque de hecho los primeros fileteadores consideraban que era un oficio, ¿no? Como un trabajo y no un arte, como nosotros de repente lo vemos ahora como algo decorativo, porque entendemos el arte como algo decorativo, cuando es una forma de comunicar. Y para mí es como esa cosa entrelazada entre todos esos símbolos y que en ese momento estaban por todos lados, el Art and Craft, el Art Nouveau, el Deco, bueno, todas esas cosas que nos acompañaban, y es muy simbólico, la hoja de acanto es muy simbólica en el fileteado, así que sí, está buenísimo que nos acompañe. Bien, perfecto. Cata, no tenemos mucho tiempo más, vamos a hacer 2 preguntitas más y después hacemos un cierre porque ya se nos está pasando de la hora que teníamos de reunión. Mario Rodríguez. Mario. Tenés que apretar el cartelito. Ahí está, Mario. Hola, hablando. Hola, una pequeña reflexión, agradecerle a Cata porque estuvo sumamente interesante lo que ella comentó. Y una reflexión, una historia sobre el cementerio de la Chacarita, que era tan lejos que eran chacras pequeñas, de ahí el nombre de Chacarita, y vivían vascos, y Miguel Cané, en su obra Juvenilia, rescata la historia de los veranos que hacían los muchachitos porteños que estudiaban en el Nacional Buenos Aires, y vivían en esa zona tan lejos de Buenos Aires que era la Chacarita. Eso es lo que quería comentar. Y ahí, después de 1881, de la fiebre amarilla, se tuvo que abrir porque la Recoleta no daba abasto. Y como última cosa, con el tema del filete, el filete tiene la belleza del dibujo y lo que dice. Y siempre me acuerdo que desde chico vi en un carrito de un lechero que decía: lo más grande de mi vieja es este pibe que maneja. Gracias.
Muy bueno, Mario. Buenísimo. Bueno, de hecho el fileteado tenía esa picaresca, ¿no? Esa picardía de no corro vuelo y acompañar de esa forma los camiones. O sea, todos los camiones tenían, sí, es buenísimo. A mí me encantaba esa cosa pícara que tenían en el fileteado. Es verdad, tal cual como dice Mario, es verdad. Gracias, Mario. Bueno, y vamos con el último, Luis Escalante. Luis, que vimos ahí también que levantaste la mano, Luis. Sí, buenas tardes. ¿Me ¿Cómo estás, escuchan? Luis? Te escuchamos perfecto. Bueno, buenas tardes. Un poco ya lo que han hecho los demás, agradecer. Esto es genial. Repitan todo lo que se pueda. Y, Cata, dos cosas. Dijiste al comienzo, dijiste que habías escrito un libro. No recuerdo, no noté, voy a hacerlo ahora, el título para adquirirlo. Justamente después cuando, perdón Luis, que justamente después cuando íbamos a cerrar con la tanda de preguntas, le iba a preguntar justo por el libro de Cata que se llama Basto, que la tapa me parece súper interesante también. Quiero saber un poquito por qué esa tapa también. Pero nada, vamos con las preguntas, que sos el último, y después hablamos un poquito del libro, ¿vale? La otra cosa es que aquí veo en la pantalla, veo que se está grabando en live en YouTube. Exactamente, estamos transmitiendo también por YouTube. No sé, ignorancia tecnológica, no sé cómo lo puedo ver a esto. Nosotros después, Luis, vamos a subir a nuestra página de participación ciudadana, vamos a subir todo el material de la reunión. Así lo pueden ver todos después otra vez. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Luis. Bueno, Cata, contanos un poco sobre el libro, que también lo que quiere saber la gente. Me encantó la tapa. No sé por qué elegiste justo esa foto. Bien, el libro se llama Abasto y de por qué acá nació el tango. No es que justamente acá nació el tango, pero el libro lo que plantea es un poco esto de la desmitificación de la orilla, que decía hace un rato, ¿no? De no pensar solo en la boca, y tenía que ver con esta búsqueda de mi identidad que te contaba al principio. Cuando yo empecé a estudiar sobre el tango, o empecé a bailar tango y empecé a buscar información de tango, no me encontraba, y todo me llevaba siempre a la boca, y cuando iba a la boca no me encontraba con el tango social, y de repente me acordaba de ir a la Boca de chiquita y nunca ver tango. Para mí era ir a comer a las cantinas de la Boca con el ruido, con las luces y otra cosa, cero tango. Sí está Villoldo, sí está otros personajes, pero no así como un lugar de tango. Y empecé a hacer un mapita de mi barrio, y empecé y dije, ay mira, este vivió acá, este estuvo acá. Empecé a encontrar un montón de relaciones, historias, ¿no? Troilo, Tita, Pugliese, Los de Mare, bueno, montones, ahora se me escapan los nombres, Rufino, Di Sarli, Ada Falcón, ¿no? Un montón que estaban todos acá, y yo decía, pero ¿qué onda entonces? Y empecé a meterme más y nada, obviamente que el edificio me parecía hermoso, y entonces empecé a estudiar la historia del edificio, también como emblema. ¿Quién es Devoto? ¿No? En el libro hablo mucho de Devoto, que es el del barrio de Devoto, cómo se conectan estas cosas dentro del barrio, la desmitificación un poco también de esto del inmigrante pobre, que todos los inmigrantes eran pobres, y que no, y que hay mucho que viene a invertir. Y bueno, el libro termina siendo un recorrido en paralelo, donde nace en 1890, cuando llega Gardel a la Argentina y el Abasto se inaugura. Después toda una época de crecimiento y esplendor entre 1900 y 1940, que tiene que ver también con lo mismo con el tango. Es como que van de la manito el Abasto y el tango. Después del 55, que hay un incendio acá muy grande, y también el tango empieza como, bueno, tiene que ver con los militares, ¿no? Y toda una censura militar, todo lo que termina pasando ahí, para llegar después a la década del 80, el underground, el tango underground, y el Abasto cerrado, en el 84 cierra, entonces todo abandonado, hasta que los dos, a fines de los 90, vuelven a surgir, pero como un producto comercial, ¿no? Entonces tenemos el shopping por un lado, y tenemos el tango for export por el otro, ¿no? Que tampoco representa de repente a lo social, pero que nos da mucha trascendencia turística y económica. Y bueno, y este resurgimiento de los 2000, donde el tango se transforma en una revolución, y donde también el barrio del Abasto se revoluciona como, bueno, nosotros tenemos una identidad y la queremos sostener.
Entonces nada, el libro recorre de esta forma y también habla de lo importante que es para nosotros el café, el encuentro, el escucharnos. Nada, está escrito por mí, que soy más porteña que el porteñismo, y entonces me resulta interesante difundir esto. Y la tapa justamente también es como tirar abajo un mito, porque siempre me canso de escuchar, no, porque el tango se bailaba entre hombres. Sí, es cierto, entre hombres se bailaba y se practicaba, pero también se bailaba entre mujeres, porque las mujeres salían a bailar entre ellas, y se bailaba en pareja. Porque eso también, esto que yo hablaba hace un rato de los visibles y los invisibles, si seguimos sosteniendo una historia del tango que nace de la prostitución y de lo marginal, hago invisible una ciudad completa y solo pongo el ojo en eso. Y sin embargo el tango estaba en toda la ciudad, ya en 1890, ya en 1900. Y entonces hago invisible de repente a mujeres que no eran prostitutas, pero si solo hablo de prostitutas, la ciudad estaba poblada de prostitutas. Entonces también tengo que rescatar a mujeres que trabajaban de otra cosa y hablar de que hay mujeres que trabajan, o sea, nada, la ciudad se compone de un montón de variables. Entonces nada, esa foto, que en realidad son unos trabajadores que están bailando en la isla Maciel, estaban ahí de picnic, es una foto de caras y caretas de 1903 y están bailando ahí. Es eso, es solo para que la gente lo mire y diga, ah, sí, porque el tango se bailaba entre hombres, y cuando vayan al libro digan, Claro. no. Está perfecto como para que vean el libro y entender todo bien. Contanos, Cata, también dónde lo pueden conseguir al libro, sea en alguna plataforma o en las librerías, de Avenida Corrientes, que seguramente debe haber librerías ahí donde deben estar, claramente. El libro bueno, me pueden contactar, como les puse hace un rato, el Instagram, o me buscan directamente Cata Cabana en redes, me lo pueden pedir a mí, el libro, no hay ningún problema. Y también formo parte de un colectivo que se llama Autoras Tangueras, así que al que le interese el tango también, somos un montón de autoras, somos ya como 12, 13, la directora del Museo de Carlos Gardel, Marina, también forma parte, o sea, se van a encontrar con investigaciones muy interesantes. Nada, también pueden encontrar Autoras Tangueras, ahí también lo pueden adquirir, o me lo piden a mí, o lo piden a través del grupo, y bueno, me pueden... Perfecto, nosotros igual vamos a dejar una plaquita al final con un mail, que también si nos quieren escribir por ahí, después nosotros les pasamos el contacto de Cata para que se contacten con ella. Así que nada, qué más que agradecerte, Cata, la verdad que seguiría hablando un montón y quedaron vecinos todavía por preguntar, así que nada, me parece bueno que a lo mejor más adelante podamos hacer otra y charlar un poco más, que es muy extenso el tema y está buenísimo porque aprendí un montón de cosas. De verdad, bueno, te digo. Cuando quieran repetimos, yo no tengo problema, preparamos otra calle, preparamos otra vuelta. Por favor. Paseamos por otro lado, no hay problema, a mí me encanta hablar de Buenos Aires, así que lo que quieran, y bueno, eso, los que se quedaron con preguntas las pueden mandar acá, o me escriben a mí directamente, y nada, charlamos y conectamos con lo que sea. Dale, Cata, perfecto. Ahora vamos a dejar una plequita, así que nada, si nos escriben ahí, después se lo pasamos a Cata. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Gracias, Cata. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos. Chau, chau.